Doctor Mario Sáenz, ¿qué es la filosofía? Bueno, un filósofo estadounidense a propósito define la filosofía de una manera que siempre me ha gustado, que uno filosofa cuando uno reflexiona críticamente sobre lo que uno está haciendo en el mundo. Esta definición de la filosofía la lleva más allá de la teoría. Y para mí eso siempre ha sido muy importante, la pone en el terreno de la práctica. Ahora, con la concepción de filosofía que ha sido introducida por filósofos latinoamericanos, como por ejemplo Leopoldo Sea o Enrique Dussel, empecé yo a pensar sobre la filosofía también no solo desde el punto de vista de lo que yo estoy haciendo como individuo, sino también desde el punto de vista de mi sentido en cuanto a latinoamericano, pero también en lo que respecta a la condición de las mayorías, no solo en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Entonces, filosofar para mí es una reflexión, no solamente sobre la práctica, sino también una reflexión sobre los cambios sociales que son requeridos para que la vida humana pues, sea digna para todos. ¿Podemos seguir hablando entonces de filosofías de derecha y filosofías de izquierda? En mi opinión, sí. Es verdad que se ha puesto de moda la idea del fin de la ideología, de nuevo, o de otra manera, no solo el fin de la ideología, sino la victoria completa de la ideología de derecha. Y ideología de derecha no solo en el campo filosófico, en el cual se consideran como los únicos derechos, los derechos de individuos, de condiciones económicas privilegiadas, aunque eso de condición económica privilegiada no se toma en cuenta, sino también se está hablando de la aceptación de la realidad neoliberal como la única realidad. Pero el hecho de que se esté hablando de esta manera nos indica que es todavía más importante hoy en día empezar a hablar sobre la necesidad de proveer un espacio para las filosofías críticas, es decir, para la supuesta filosofía de izquierda. Que ese espacio no exista o que se haya reducido tremendamente, simplemente nos habla de dos cosas: la dominación, y ha sido una dominación militar, de terrorismo de Estado, y la hegemonía. Y en este caso hablamos de la hegemonía de ciertas clases sociales, de ciertos grupos sociales, de ciertos países del centro. O sea que estamos hablando de dos cosas: del imperialismo y de sus representantes en los países colonizados o neocolonizados, y por tanto hablamos de dominación, pero también hablamos de imperio, y por eso podemos hablar también de hegemonía. Y entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es asumir el reto, no decir, bueno, ahora no vamos a hablar más sobre la izquierda y la derecha y vamos con los posmodernos simplemente a deconstruir y constantemente deconstruir la realidad, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la lucha de las ideas, abrirle espacios al pensamiento de izquierda, no con el propósito de obtener plazas, sino con el propósito de cambiar, de transformar la realidad para la mayoría de la gente hoy en día. 2.500 millones de personas viven en la pobreza hoy en día, 1.200 en la pobreza extrema. Esas son las realidades con las cuales la filosofía tiene que lidiar. Doctor Sáenz, ¿cuáles serían las diferencias entre la filosofía latinoamericana y la filosofía que se hace en otras regiones del mundo? Bueno, para mí no hay diferencia. En cuanto al filosofar mismo, donde se puede hablar de una distinción es simplemente de la fuente, es decir, desde dónde se está reflexionando. Si se está reflexionando desde una cierta realidad, naturalmente esa realidad, cuando no se asume acríticamente, sino que se empieza a pensar, va a tener una cierta influencia en la manera en que se hace filosofía. Entonces, por eso se habla de la filosofía que viene de las regiones del centro, o
o filosofías del imperio, y filosofías que vienen de zonas que han sido colonizadas o neocolonizadas o marginadas. Hasta ahí entonces uno puede decir, bueno, la filosofía entonces va a tener diferentes preocupaciones, pero cuando se habla de diferentes preocupaciones, en mi opinión, de lo que se está diciendo es que debido a la posición económica, social de ciertos individuos, ciertos aspectos de la realidad no son considerados críticamente, ¿no? Entonces uno puede ver cómo filosofías que surgen de clases opresoras o de representantes de clases opresoras, porque yo creo que se tiene que hablar de esa manera, más a menudo que nunca no tematizan los problemas de la pobreza, de la injusticia social, de la explotación, de la materialidad de la vida, que filosofías que surgen de sociedades o de clases o grupos que son dominados. Y eso ha sido a través de la historia de la filosofía, incluyendo lo que muchas personas piensan como la única filosofía, la supuesta filosofía occidental. Cuando uno se pone a pensar sobre lo que los filósofos y las filósofas están haciendo, uno puede ver también esas distinciones de clase, que a menudo, cuando se pregunta uno sobre el cuestionamiento del ser, como dijo Leopoldo Sea, acaba uno contestando directa o indirectamente, explícitamente o implícitamente a la cuestión de lo que significa ser humano, ¿no? Pero la diferencia a menudo radica en una carencia de criticidad hacia la realidad en que uno existe, y eso depende mucho de los privilegios. ¿En qué consiste la filosofía de la liberación? ¿Qué nos puede decir actualmente? Yo veo dos vertientes principales en la filosofía de la liberación. Una vertiente historicista y una vertiente analéctica. La vertiente historicista ha buscado, en relación a problemas que tienen que ver con la dependencia, en relación a problemas que tienen que ver con la imitación o la no imitación del pensamiento occidental, la filosofía historicista ha tratado de retomar ciertos temas de la historia de las ideas, en este caso en Latinoamérica, y tratado de mostrar cómo esa historia de las ideas ha sido una creación de una filosofía de la historia. Es lo que naturalmente surge de esto. Una filosofía de la historia latinoamericana que se presenta como una filosofía universal, pero desde ciertas situaciones particulares. Y esta filosofía historicista ha sido representada principalmente por un filósofo como Leopoldo Sea, el filósofo mexicano. La filosofía analéctica toma otros ciertos temas. La filósofa cubano-estadounidense Ofelia Schutte usa la metáfora del espacio y el tiempo, mientras que la filosofía historicista se basa en la temporalidad. La filosofía analéctica se basa en la espacialidad, es decir, en aquellos que a través de la historia de las ideas latinoamericanas han sido marginados, porque se puede hablar sobre la enajenación de filósofos y filósofas latinoamericanas hacia su circunstancia, pero la circunstancia no es una mera circunstancia, la circunstancia está llena de sujetos que han sido marginados y que viven en la exterioridad. Entonces la filosofía analéctica lo que hace es enfatizar esos espacios que han sido sacados fuera de la historia por el historicismo latinoamericano mismo. Entonces, para mí lo que se requiere es una dialéctica que preserve, más que una dialéctica, una yuxtaposición quiásmica,
¿no? Es este ir y venir contrarios del historicismo. Se va a la realización o a un darse cuenta de que ciertos espacios han sido marginados, y desde la analéctica se va desde la realización de que estos espacios han sido marginados al descubrimiento de nuevas historicidades. O sea que la filosofía analéctica, y en esto no comparto las ideas de filósofos como Ofelia Schulte o Cerruti Gullberg, la filosofía analéctica no empieza desde un punto cero histórico, no, empieza desde otras historias, empieza a través de una crítica de la dominación en Latinoamérica, y ahora es una filosofía mundial, es una crítica de la dominación y la exclusión, de lo que Dussel llama, siguiendo a Walter Benjamin, la víctima. Pero empieza desde esos espacios marginados, desde la interpelación del otro, pero a un descubrimiento de esas historicidades. Entonces tenemos un ir y venir que lo llamo quiásmico, porque no es algo que esté buscando una síntesis más allá del espacio y del tiempo, sino que trata de mantener esta dialéctica, este ir y venir que se requiere constantemente. Pues para mí esa es la filosofía de la liberación. Dos vertientes, pero dos vertientes que se tienen que mantener. La historicidad, la temporalidad y la espacialidad, es decir, la marginación y la exclusión, se tienen que mantener ambos pensamientos, porque vivimos en ambos, ¿no? En la historia y en la exclusión. Gracias. Eso es todo.